Cuéntanos quién es tu héroe o heroína favorita, ya sea mítico, de alguna caricatura o alguna película. Hoy en Reto 21 vamos a hablar acerca de cómo podemos ser el héroe o la heroína de nuestra propia historia. Joseph Campbell es un escritor estadounidense quien en sus investigaciones descubrió que cada una de las historias con las que nosotros nos enfrentamos tienen en sí un patrón narrativo. Es decir, en estas historias él descubre que los personajes principales, héroes o heroínas, pasan por diferentes ciclos, en donde la única finalidad es llegar a ese lugar mágico o encontrar el tesoro, pero hasta ese momento es cuando podemos descubrir que existe una transformación. Retomar esta idea justo ahora en la sesión número 3 tiene que ver porque cada uno de nosotros está viviendo una experiencia y estamos contando a su vez una historia. Y sin dudarlo, seguimos siendo el personaje principal de este día a día y sí, probablemente podemos ser el héroe o la heroína. Transitar por cada uno de estos ciclos, como te decía, tiene que ver con la idea de poder transformarnos, pero no solo en una cuestión física, sino también una cuestión emocional, una cuestión que tiene también que ver con la forma en la que somos y también pensamos. Hoy quiero utilizar esta analogía para descubrir cómo Reto 21 puede ser esta historia y esta experiencia que nos lleve a transformarnos y, por qué no, a reconocernos como el héroe y la heroína de cada una de estas historias. Es más, de tu propia historia. Quiero decir que son diferentes fases o diferentes ciclos por los que Joseph Campbell considera que cada uno de estos personajes transita. Sin embargo, para esta cápsula voy a retomar al menos 4. Todo comienza cuando te encuentras desarrollando tu vida cotidiana. Es decir, probablemente hasta antes de este reto no haces ejercicio, pensar en una dieta no era lo tuyo. Sin embargo, el primer ciclo con el que todos nos enfrentamos fue el llamado a la aventura. Y tiene que ver justo con ese momento en el que alguien te llamó por teléfono o te escribió un WhatsApp o te regaló el reset. ¿Cómo fue en tu caso el llamado a Reto 21? Venos contando y pon en los comentarios para saber cómo es que hoy estás contando esta historia. Después del llamado a la aventura o durante el llamado a la aventura, existe un momento que se llama la tentación para salirnos del camino. Probablemente dudaste, probablemente resultó que desde el primer momento dijiste sí, sí le entro, probablemente a uno que hubieras dicho que sí, justo en ese trayecto cuando descubriste el número de calorías que tenías que comer por día o el número de veces que tenías que alimentarte, es decir, considerar un súper diferente al que ya habías hecho o abrir la alacena y tener que deshacerte de algunos productos que ya estaban ahí, probablemente eso pudieron generarte esta tentación de decir, Reto 21 es lo mío o no. Sin embargo, si hoy estás viendo este video, es porque aunque o pese a que existió la tentación a decir que no, dijiste que sí. Hay, o probablemente tú eres de estas personas que desde el primer momento dijo, pero por supuesto que sí, Reto 21 es para mí, y entonces levantaste la mano y empezaste a preguntar cómo, cuándo, por dónde, y desde ahí ya te encaminaste a esta historia que te digo, hoy todavía seguimos escribiendo. El ciclo número 2 tiene que ver con el cruce del umbral. ¿Y qué pasa cuando cruzamos el umbral? Bueno, pues viene todo lo que se relaciona con la iniciación y además la jornada del asombro. Probablemente llegó tu paquete, abriste la cajita y descubriste todo lo que tenías que consumir en la primera semana y desde ahí entonces empezar a observar qué alimentos tenías que comer, qué cosas ya no iban a estar permitidas. Es decir, cuando cambiamos nuestra rutina de alimentación en este caso y también, ¿por qué no?, de ejercicio físico, cuando todo esto es novedad para ti
o que vienes generando de alguna manera una rutina y la rompes, todo eso tiene que ver con la jornada de la sombra. Cuando descubres y empiezas a observar cómo tu cuerpo empieza a hacerse más pequeño, o cuando te subes a la báscula y observas que después de 3 semanas ya te deshiciste de 3, 4, 5 kilos, eso tiene que ver además no solo con lo que está pasando de manera física, te decía, sino también lo emocional. Hay gente que a lo mejor y se pone loca y se pone a gritar y está feliz. Hay gente probablemente a la que le ha estado costando trabajo llegar a esa meta, y entonces puede que las emociones sean un poquito más hacia abajo, más a la tristeza. Sin embargo, ya para la semana 3, si te mantienes aquí, tiene que ver porque el entusiasmo sigue, porque el gusto está presente, porque la meta ya la tienes definida, y entonces eso es lo que sucede en este momento. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando, porque estamos conociendo nuestro cuerpo, porque estamos de alguna forma rompiendo límites, poniendo nuevos hábitos o nuevas actividades en nuestro día. Eso es la jornada de la sombra. Para continuar, debo decirte que todas las personas, como ya nos lo dijo Joseph Campbell, pasan por este proceso. Es decir, síguete teniendo mucha paciencia, no pierdas el entusiasmo, no pierdas de vista el reto, no pierdas de vista lo que esperas lograr durante este proceso. Entonces, la fase número 3 tiene que ver con las pruebas, y sí, estoy muy segura que ha sido el proceso más complicado, el que te ha puesto en el límite y el que te ha puesto en verdad a cuestionarte si esto de tener una nueva rutina de alimentación es lo tuyo. En las pruebas, ¿qué sucede? Pues obviamente en cualquier contexto es en donde al héroe o a la heroína le ponen en el camino pues alguna traba o alguna pelea, ¿no? Es decir, se enfrenta a estos villanos de la historia. Yo quiero saber hasta este momento cuáles han sido tus villanos con los cuales has tenido que luchar constantemente. Probablemente dejar de comer carbohidratos, o dejar la Coca-Cola, o en estas reuniones que ahora siguen siendo muy petit y que te llevan el pastel. Es decir, ¿cuáles han sido estos retos? No, perdón. Estos villanos con los cuales has tenido que luchar constantemente para poder mantenerte en este reto 21, y en los cuales, aunque se presenten, no han hecho que tires la toalla. Pero así como hay villanos, también hay estos personajes que se alían a ti y te apoyan y te acompañan. ¿Quién en tu historia está siendo ahora mismo ese aliado, ese amigo, ese compadre o comadre que te está echando porras y está haciendo que no sueltes la toalla? Porque a ellos también necesitamos ponerles un espacio en esta historia, y es importante. El ejercicio de este post va a ser que en los comentarios nos pongas quiénes son tus aliados y también quiénes son los villanos de tu historia. El último ciclo del que te voy a hablar es el regreso a casa. Y como su nombre lo dice, es cuando el héroe ahora sí ya encontró el tesoro, o ya salvó a la princesa, o la princesa ya salvó a la familia. Es decir, cuando se logró el objetivo. Y entonces, pues es justo el momento en donde las fanfarrias suenan, los cohetes truenan, el pueblo está ansioso por recibirlos, ¿no? Cuéntanos, por favor, cuando termines Reto 21, recuerda regresar a este post y ponernos cómo es que lograste tu meta, si fue fácil, cuáles fueron las complicaciones, ¿no? Es decir, queremos saber cómo has contado tu historia y cómo el viaje del héroe o el viaje de la heroína formó parte de tu historia. Cuéntanos cómo lo viviste. Regresa a este post dentro de unas 4 semanas más.